Presta atención a lo que está empezando a moverse ahora mismo. El 16 de abril, el Sol se alinea con Quirón en Aries, pero esta energía no se activa de golpe. En estos momentos se está abriendo paso, como una presión interna difícil de explicar, como una incomodidad que no termina de encajar, como si algo dentro de ti estuviera pidiendo ser visto, aunque no sepas exactamente qué es. Y cuanto más te acercas a esa fecha, más evidente se vuelve, no necesariamente a través de algo externo, sino a través de lo que sientes, reacciones más intensas, pensamientos que vuelven y situaciones que tocan un punto muy concreto dentro de ti. Hay algo que está emergiendo y tiene que ver con una herida que llevas tiempo arrastrando, aunque no siempre seas consciente de ello. Y lo que hace que este momento sea especialmente importante es que no es algo que se repita con facilidad. Este encuentro marca el cierre de una etapa larga, un ciclo que no volverá a abrirse de la misma manera en décadas. Por eso, en los próximos minutos, vas a entender qué se está activando realmente, por qué está apareciendo ahora, y qué puedes hacer para no atravesarlo en automático, sino con claridad. Lo que estás empezando a notar estos días no se origina este 16 de abril. Ese día actúa más bien como un punto de máxima exposición. Este tipo de alineaciones no funcionan de forma instantánea. Se van construyendo, se aproximan gradualmente hasta que alcanzan un momento en el que ya no pueden pasar desapercibidas. Y en este caso, ese proceso ya está en marcha. El Sol avanza cada día en su recorrido, hasta encontrarse con Quirón, que lleva tiempo transitando por Aries. Esto significa que no estás frente a un evento aislado, sino ante la culminación de una dinámica que se ha ido gestando con el tiempo. En los días previos, la energía empieza a concentrarse. Primero de forma sutil, una incomodidad difícil de definir, una reacción más intensa de lo habitual, una sensación de estar más expuesto ante determinadas situaciones. Después, de forma más evidente, patrones que se repiten, emociones que se activan sin una causa clara y pensamientos que vuelven una y otra vez. No es algo nuevo en esencia, es algo que ya formaba parte de tu proceso, pero que ahora adquiere protagonismo. El motivo está en la naturaleza de lo que se está uniendo. El Sol pone luz y Quirón señala la zona sensible. Cuando ambos coinciden, lo que ocurre es que una parte de tu identidad queda iluminada justo en el punto donde existe una herida activa, no en la superficie, sino en un nivel más profundo, donde se forman muchas de tus reacciones automáticas. Y al darse en Aries, esa exposición no se suaviza. Aries no analiza durante demasiado tiempo. Reacciona, afirma, se posiciona. Por eso, lo que se activa no se queda en lo interno sin más. Tiende a expresarse, a salir hacia afuera, a manifestarse en decisiones, conflictos o impulsos. Esto explica por qué ahora puedes sentir mayor intensidad en determinadas áreas de tu vida sin una razón aparente. No es que algo externo haya cambiado de forma drástica, es que lo interno está siendo iluminado con más fuerza. Y ese aumento de intensidad no es aleatorio, responde a un proceso que viene de atrás y que ahora entra en una fase donde ya no se puede mantener en segundo plano. Lo que el 16 de abril muestra con claridad empieza a hacerse visible desde ahora, y cuanto más te acercas a ese punto, más evidente se vuelve qué parte de ti está pidiendo atención. A medida que esta energía se intensifica, existe algo muy concreto que empieza a ocupar el centro, la forma en la que te percibes a ti mismo cuando algo te toca por dentro. No se trata de cualquier herida, se trata de una herida vinculada a tu identidad, a cómo te afirmas, a cómo reaccionas cuando te sientes cuestionado y a cómo te posicionas cuando algo te incomoda. Porque Quirón en Aries no habla de emociones difusas, habla de un punto muy directo, el yo. Y cuando el Sol ilumina ese punto,
Lo que emerge no es algo abstracto, es algo que se siente en el momento. Puede aparecer en forma de reacción desproporcionada ante algo pequeño, en esa sensación de tener que defenderte incluso cuando no es necesario, o en la incomodidad de sentir que no encajas del todo en una situación. También puede darse de una manera más silenciosa. Dudas sobre tu valor, comparaciones, o la sensación de que tienes que demostrar algo constantemente. Y lo más importante es que no siempre reconoces de dónde viene, porque esta herida no se presenta como algo del pasado, se presenta como una reacción actual, como una respuesta automática que se activa sin que tengas tiempo de filtrarla. Ahí es donde está la clave. No es lo que ocurre fuera lo que define la intensidad, es lo que se mueve dentro cuando eso ocurre. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de forma completamente distinta. Una pasa de largo y la otra, por el contrario, se activa. Y esa activación forma también parte de la señal. Una señal no para que la evites, sino para que la observes y la identifiques, porque lo que esta energía está haciendo es señalar un punto que hasta ahora podías gestionar sin demasiada conciencia. Un patrón, una forma de responder, una manera de protegerte que en su momento tuvo sentido, pero que ahora empieza a mostrar sus límites. Y es aquí, cuando lo visualizas, donde todo cambia. Porque una vez que lo identificas, ya no puedes actuar igual sin darte cuenta. En ese instante empiezas a notar el momento exacto en el que reaccionas, el momento en el que algo te toca más de lo que debería, y el punto en el que decides si repites el patrón o haces algo distinto. Llegamos así al instante donde se encuentra el verdadero impacto de esta conjunción. No viene a remover por remover. Viene a hacer visible lo que necesitas integrar para poder posicionarte desde un lugar más sólido, más claro y más alineado contigo mismo. Hasta ahora has visto cómo esta energía se activa y qué parte de ti está tocando. Pero hay un elemento que cambia completamente la dimensión de este momento. Y es que no se trata solo de lo que ocurre, se trata de cuándo ocurre. Quirón tarda aproximadamente 50 años en recorrer todo el zodiaco. Es un ciclo largo, profundo, que no se repite constantemente en los mismos puntos de tu vida. Y desde 2018, Quirón ha estado transitando por Aries. Eso significa que llevas años trabajando, de forma consciente o no, temas relacionados con tu identidad, tu afirmación personal, tu forma de actuar cuando te sientes vulnerable. Pero ese proceso está llegando a su final. En 2027, Quirón abandona Aries. Y eso convierte esta conjunción con el Sol en uno de los últimos puntos de máxima exposición de esta herida dentro de este signo, durante décadas. Pero no estás ante un momento aislado. Estás ante el cierre de un ciclo. Todo lo que se ha estado moviendo desde 2018, patrones, reacciones, aprendizajes, converge ahora en un punto donde puedes verlo con más claridad que antes. No porque sea más intenso sin más, sino porque estás en una fase en la que ya hay recorrido. Ya hay una experiencia, ya hay señales que se han repetido. Y eso hace que este momento tenga un peso distinto. Es una oportunidad para observar con perspectiva, para darte cuenta qué ha cambiado en ti, y qué sigue igual, y lo que has integrado, y qué es lo que sigues evitando. Porque lo que no se trabaja en este tramo final no llega a desaparecer. Simplemente cambia de escenario. Y eso es importante entenderlo, porque cuando Quirón salga de Aries, la forma en la que esta herida se active será diferente. No desaparecerá, pero dejará de estar tan directamente vinculada a tu identidad más inmediata. Por eso este momento tiene valor, porque te permite ver con claridad algo que ha estado acompañándote durante años, antes de que esa energía cambie de fase. Y lo que hagas con esa claridad
marca la diferencia entre cerrar un ciclo o arrastrarlo sin resolver. Cuando observas todo lo que se está activando, hay un punto que empieza a destacar por encima de los demás. No es solo la herida, es la relación que tienes con ella, porque cuando el sol ilumina a Quirón en Aries, lo que se hace visible no es únicamente el dolor, es el mecanismo que se activa justo después. Ese gesto automático, esa reacción que aparece sin que la filtres, esa forma de responder que llevas tiempo repitiendo. Porque esa respuesta no es reciente, se ha ido construyendo a lo largo del tiempo como una forma de protegerte, de afirmarte, de mantener el control cuando algo te toca por dentro. El problema es que lo que antes servía, ahora te empieza a limitar. Lo puedes notar en aquellas situaciones en que reaccionas más rápido de lo que te gustaría, en cómo determinadas situaciones te afectan más de lo que esperabas, o en cómo repites respuestas que ya no encajan con la persona que estás intentando ser. Y esta energía no viene a eliminar eso, viene a hacerlo evidente, a colocarlo frente a ti sin filtros, para que puedas reconocerlo en el momento exacto en el que ocurre. Porque Aries no se queda en la reflexión prolongada. Aries, como ya sabemos, es impulso y actúa. Y precisamente por eso, el aprendizaje aquí no pasa por analizar durante horas lo que sientes, sino por detectar el instante en el que decides cómo vas a actuar. El momento en el que algo se activa dentro de ti y tienes dos opciones: repetir la reacción de siempre o introducir un pequeño cambio. Un cambio que no tiene por qué ser perfecto ni tiene que ser radical, pero sí consciente, porque ese pequeño cambio rompe la inercia y en ese gesto, aparentemente simple, es donde empieza a transformarse todo el proceso. Aquí es donde podemos encontrar el mensaje real de este tránsito. No se trata de lo que te ocurre, sino de cómo eliges responder cuando todo tiene lugar. Y cuando empiezas a verlo así, dejas de sentir que algo te arrastra y empiezas a darte cuenta de que hay un margen, aunque sea pequeño, en el que puedes decidir diferente. Una vez que entiendes lo que se está activando, la pregunta deja ya de ser ¿por qué me pasa esto? Y pasa a ser mucho más útil. ¿Qué hago cuando todo esto aparece? Porque esta energía no se gestiona evitando lo que sientes. Se gestiona en el momento exacto en el que se activa de una manera consciente. Y para eso existen tres claves muy concretas que marcan la diferencia. La primera de todas es reconocer la señal. Cuando algo te incomoda, cuando reaccionas más rápido de lo habitual, cuando sientes esa tensión interna, en lugar de proyectarlo hacia afuera, detente un segundo. No para bloquear la reacción, sino para darte cuenta de lo que está ocurriendo. Ese pequeño instante de reflexión cambia todo, porque pasas de reaccionar automáticamente a observar lo que estás a punto de hacer. La segunda clave es no responder desde la urgencia. La energía de Aries empuja a actuar rápido, a posicionarte sin pensarlo demasiado. Pero justo en este tránsito, esa rapidez puede llevarte a repetir el mismo patrón. No todo requiere una respuesta inmediata. A veces, el movimiento más consciente es esperar unos segundos más de lo que harías normalmente. Y en ese margen, aunque sea breve, te permite elegir. La tercera clave es ajustar la acción. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar de manera distinta. Si tu tendencia es reaccionar a la defensiva, prueba a responder desde un lugar más neutro. Si sueles evitar el conflicto, prueba a expresar lo que sientes con claridad. Si tiendes a demostrar constantemente, prueba a sostenerte sin necesidad de validación externa. No hace falta, en principio, cambiarlo todo de golpe. Un pequeño ajuste ya rompe la dinámica, y eso es suficiente para empezar a transformar la forma en la que te relacionas contigo mismo
y con los demás. Pero hay algo importante que no puedes perder de vista. Esta energía no viene a que lo hagas perfecto, viene a que seas consciente mientras lo haces. Porque cada vez que introduces un cambio, por pequeño que sea, estás dejando de actuar desde la herida y empezando a actuar desde una decisión. Y ese cambio, repetido en el tiempo, es lo que realmente transforma todo el proceso. No se trata de un momento puntual, es una forma distinta de moverte a partir de ahora. Llegados a este punto, hay una posibilidad que también puede darse en este proceso, y es dejarlo pasar. No hacer nada distinto. Seguir respondiendo como siempre y mirar hacia otro lado cuando algo se activa. Y en apariencia, no es que ocurra nada grave. La intensidad baja con los días. Las emociones se calman. Las situaciones cambian. Todo parece volver a la normalidad. Pero lo que se ha activado no desaparece. Solo deja de estar en primer plano. Ya que la herida que señala Quirón no depende de un momento puntual. Forma parte de una dinámica interna que sigue operando aunque no la estés observando. Y eso tiene un efecto muy concreto. Sigues reaccionando desde el mismo lugar, ante estímulos parecidos, en contextos diferentes y con personas distintas, pero con la misma base, y es que puedes ver cómo ciertas situaciones te afectan más de lo esperado, cómo repites respuestas que ya conoces, y cómo vuelves a sentir lo mismo, aunque cambie el escenario. No es algo inmediato ni evidente, es progresivo. Se instala en la forma en la que decides, en cómo te posicionas, en cómo interpretas lo que ocurre a tu alrededor, y con el tiempo, eso se convierte en un patrón difícil de cuestionar, porque se vuelve automático. Aquí es donde este momento cobra sentido. Se trata de interrumpir esa inercia, de introducir un cambio, aunque sea mínimo, en la forma en la que respondes cuando algo se activa. Si no lo haces, el ciclo continúa. No se detiene ni se transforma, y por lo tanto, se repite. Nuevamente en cualquier momento, vuelve a aparecer, quizá con otra forma, pero con la misma sensación de fondo. Por lo tanto, ignorar esta energía no elimina el proceso. Solo pospone el momento en el que decides elegir y hacer algo diferente. Analizando todo lo que hemos visto, hay algo que empieza a encajar. No se trata solo de lo que se ha activado estos días, es también lo que llevas tiempo arrastrando y ahora puedes ver con más claridad. Esta conjunción del Sol Quirón en Aries te lleva a ver con mayor nitidez aquello que estaba en la sombra, ese impulso de reaccionar, la incomodidad que aparece en ciertos momentos o esa sensación de tener que defenderte, de demostrar o de protegerte. Todo forma parte del mismo hilo, y este punto del proceso te coloca justo delante de él, no para que lo analices sin fin, sino para que lo reconozcas cuando aparece, porque ahí es donde realmente puedes hacer algo distinto. Ahora bien, no intentes cambiarlo todo de golpe, ni entenderlo perfectamente. Lo único que necesitas es darte cuenta del momento exacto en el que algo se activa, y decidir no responder igual que siempre. Con ese pequeño gesto será suficiente para empezar a moverte de otra manera. Y ahora, antes de terminar, hay algo que puedes hacer para fijar ese cambio. Te invito a que dejes en los comentarios una declaración de intención simple y directa. Transformo mi reacción en elección. Esta frase será la que sellará tu compromiso con todo este proceso. Y por último, si quieres seguir entendiendo cómo funcionan estas energías y cómo aplicarlas a tu vida, suscríbete al canal y acompáñanos en cada desafío que nos brinde el universo. Como siempre, agradecerte un día más por estar aquí, por dedicar este tiempo a observarte y a entender lo que se está moviendo en tu interior. Y antes de cerrar, me gustaría que tuvieses presente esto. No es lo que se activa lo que define tu camino,
sino lo que decides hacer con ello en el instante cuando se inicia dentro de ti.